Buenos días, señor. Denise, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el nombre completo de la señora? Denise Amaral Fernández. Denise, mi nombre es Tiago, soy juez, soy el encargado aquí de presidir esta revelación y ahora de conducir tu interrogatorio, ¿es correcto? Bueno, Denise, ¿cuál es tu dirección actual? En realidad ahora vivo en la zona rural por todos los acontecimientos y así uno termina sin tener dirección, pero queda en la región rural de Araucaria. Bien, pero si quisiera, por ejemplo, enviarle una correspondencia a usted, Puede ser en mi otra propiedad, que está en Facenda Río Grande, calle Pernambuco, número 888, casa 1. pero entonces para localizarla a usted, ¿esa zona rural tiene nombre? Sí, sí, lo hace. No hay nombre de calle porque no hay código postal allí, ¿verdad? Muy cerca, no muy lejos, pero tampoco tan cerca. Sí, es posible localizarlo. Eso es genial entonces. ¿Cuál es tu profesión? Soy licenciado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y, Estoy en mi primer año de ingeniería. bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Actualmente, como técnica de seguridad en el trabajo, el método preferido es el home office híbrido. Lo entendí. Ingresos mensuales aproximados. ¿Cuánto gana en promedio al mes? Salario mínimo real. 2,500, 2,900 REEs. Lo entendí. Ya dijiste que también estás estudiando ingeniería en la universidad, ¿es correcto? Sí, sí. Primero, ¿A la señora está casada? sí, ¿Tienes hijos? sí, tengo dos niñas. ¿Qué edad tienen? Sara Fernández tiene 6 años y Milena Fernández de Rosa 3. ¿Y ambos viven contigo? Sí, sí. Bueno, Ok. Aparte de este caso penal, ¿tiene otros? no, no, nunca. ¿Qué edad tiene la señora hoy? Hoy tengo 32. Vale. ¿Tiene ella problemas de salud? Sí, he adquirido bastantes problemas, ¿sabe? Después de lo que pasó, porque realmente fue un trauma muy grande para mí. Incluso, si el excelentísimo me lo permite, me gustaría pedir perdón de todo corazón. A usted, señor Adriano, ¿de acuerdo? Es muy triste, porque toda nuestra familia está sufriendo, pero me gustaría que supieras que si hubieras estado en mi lugar, él quería matarme. Todo lo que pasé. Denise, mire, por favor, vamos a seguir adelante por aquí, Señoría, porque el momento adecuado aquí es para que se realice el interrogatorio y que la señora dé su versión de lo que ocurrió. Nada impide que después, si es el caso, usted pueda tener contacto con la familia de la víctima, si ella también así lo desea. Pero no es el momento adecuado entonces para que se haga de esa forma. Usted tiene abogados, están aquí presentes, ya ha hablado con ellos también, tiene conocimiento de la acusación también. sí, sí. Desde ahora no tiene que responder mis preguntas. Si prefiere, puede guardar silencio sin que le perjudique. Por otro lado, es su oportunidad de dar su versión sobre lo ocurrido. Y si lo que consta aquí es verdad y usted lo admite, lo confiesa, en caso de condena, su pena puede ser atenuada, es decir, puede ser reducida por esa confesión. ¿De acuerdo? Sí. Ante esto, ¿tiene interés en responder las preguntas o no? ¿O prefiere guardar silencio? Sí, sí tengo interés. El Ministerio Público dice que el 2 de diciembre de 2017 a las 5 de la mañana en la calle Elvira Marquesín 234 en Cite Cercado, Curitiba, Denise Amaral Fernández con Jackson Humphrey y Andrade Díaz habría atacado usando un arma blanca no incautada. Gracias. Mató a la víctima, Maico Alex García de Lima, asestando entonces golpes con el arma mencionada que alcanzaron la región del hemitórax anterior izquierdo de la víctima, lo que finalmente le causó la muerte. Básicamente lo que tenemos aquí es una acusación de tentativa de homicidio, o mejor dicho, de homicidio consumado, que fue atribuida a la señora. Dice el Ministerio Público que fue usted la responsable de asestar la puñalada a la víctima, mientras que Jackson contribuyó material, intelectual y moralmente a la comisión del homicidio, ya que él habría acordado la ejecución con usted, además de haberla llevado hasta el lugar donde se encontraba la víctima, en un vehículo Corsa color blanco, y posteriormente también haberle facilitado la huida después de la muerte de la víctima. Básicamente esa es la acusación. ¿Son estos hechos verdaderos o falsos? Sí, sí, cierto. ¿Qué pasó en este episodio, Denise? Estábamos en mi restaurante y nos quedamos un rato más y por fin cerramos. ¿Era este el restaurante? Se encuentra en Deguste, en la Rúa Marte, El... mi restaurante, mi establecimiento. Vale, tenía un restaurante en... ¿Esa época? Sí, sí.
Cristina era mi empleada. Bien, ¿y quién estaba con usted en el restaurante? Ese día estaba mi tío. Yo le cedía la parte delantera para que él hiciera espetiño, ¿no? Y estábamos yo, Christine, mi empleada, mi tío que vendía espetiño, algunos clientes más, Jackson, Christine y mi esposo, que llegó después, cuando fuimos a buscarlo, que fue cuando tuve un accidente en el momento en que él estaba en el juego. Bien, ¿y qué pasó después? Entonces ahí salimos. De ahí mi esposo se fue a casa con mi hija, nosotros nos quedamos allí. Entonces mi tío terminó su trabajo, entramos, bajamos la puerta y nos quedamos celebrando entre nosotros. Ya era bastante tarde, en realidad. Salimos de allí, mi tío se fue a su casa, Jackson se fue a la suya, todos se fueron a sus casas y quedé yo. Y Chris, que es Christine, entonces le dije a Christine, vamos a subir hasta la segunda cuadra que queda cerca de tu casa, ¿verdad? Y yo tomaría el punto de taxi que queda frente a Lupa 24 horas y tomaría el taxi para ir a mi casa porque mi esposo estaba con el coche, ¿no? Y ella me dijo así, no, préstame tu teléfono porque me pidió prestado mi teléfono. Entonces le presté mi teléfono, ni siquiera entendí muy bien porque también yo estaba bastante cansada ese día, fue un día bastante agotador y todo eso. Y entonces de repente ella dijo, llamé a Maiko, solo que yo no lo llamaba Maiko, ella usaba un apodo, era Kiko, Kiko, así lo decía. Y entonces fue muy rápido, él llegó y llegó así, muy alterado. Los dos empezaron a discutir muy feo y recuerdo que en un primer momento no me metí en su pelea, porque ya sabía que era cosa de ellos. Y yo fui saliendo y lo recuerdo mucho, como si fuera hoy, ¿sabes? Él dijo así, yo iba saliendo y él dijo, ¿tú? Entonces yo dije, no, me voy a mi casa. Él dijo, no, no, ella me llamó, ¿ahora vas a entrar en mi coche? Y yo dije, no, no voy a entrar en tu coche. Y él me agarró, me jaló, me tomó del cabello y me arrojó dentro del coche. Entonces entré al coche, ella se fue al asiento de atrás y yo al asiento delantero. Él empezó a agredirme y aceleró el coche. Amenacé con que íbamos a abrir la puerta y realmente la abrí. Entonces él se detuvo. Cuando se detuvo, siguió, yo seguí y en eso pasó un coche. Yo no pedí así. Al principio no pedí aventón a nadie, ¿sabes? Solo que el chico vio que yo estaba muy lastimada y bastante nerviosa. Y entonces él dijo, ¿necesita algo, señorita? Y yo llorando le dije, sí, lo necesito. En ese momento me acordé de Fernando, que es el esposo de Lilian, a quienes conocemos, a su familia, en fin, y le dije, ¿me puedes llevar allá? ¿Podrías darme un aventón, por favor? Él dijo, no, señorita, yo la llevo, sí. Y él me llevó, y cuando llegué allá yo gritaba, Lilian, por el amor de Dios. Hubo un muchacho, él vino hacia mí, me agredió, y ahora está allá con Chris. ¿Qué hacemos? Estoy nerviosa, necesito hacer algo, voy a llamar a la policía. Incluso recuerdo que el otro muchacho que estaba allí, él comentó así, no, no llames a la policía, hay que ver cómo está ella. Y llegó un momento en que pensé así, Dios mío, lo recuerdo como si fuera hoy, ¿sabes? Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que regreso? Porque él ya me había agredido, ¿no? Y realmente tenía miedo. Entonces fui a la cocina, agarré un vaso de agua y lo tomé, miré un cuchillito de sierra y pensé así, Dios mío, pero no con esa intención de matar. Jamás, nunca, de verdad, ¿sabes? Voy a llamar a Jackson y le voy a pedir que me lleve hasta allá para ver si ella está bien, pero voy a llevarlo por si pasa algo, no con la intención de hacerle daño a alguien y menos a él, porque yo no estaba enojada, ninguna, ¿sabes? Nunca hubo enojo, pero yo estaba muy preocupada por ella. Confieso que me equivoqué porque tal vez no debería haber regresado, ¿sabes? Pero yo estaba muy preocupada por ella porque él le pegaba mucho. Pero en fin, entonces llamé a Jackson porque mi esposo estaba en la hacienda, en Río Grande, imagínate, a varios kilómetros, y tampoco quería molestarlo hasta que viniera y todo eso. Entonces me acordé de Jackson, que siempre fue muy así, muy preciso, siempre nos ayudó, en fin. Y llamé a Jackson para que me llevara en principio a casa, pero le dije, Jackson, vamos a pasar por allí para ver cómo está ella, porque yo siempre le aconsejé mucho que no se involucrara con él, y me quedé preocupada. Entonces cuando llegué frente a la casa de él, miré y grité, Chris. Entonces ella salió y dijo, Dios mío, ¿estás bien? Y él no dio espacio, no lo dio. Yo estaba con un bolsito, no tenía el cuchillo en la mano,
estaba dentro de mi bolsito. Y entonces él no dio tiempo, ¿sabes? Estaba muy agresivo. Él vino corriendo, la sobrepasó, abrió el portón y me golpeó, me golpeó mucho. Hubo un momento en que él me agarró, me hizo como una llave de estrangulamiento y yo no podía respirar. Empecé a forcejear incluso para agarrar el cuchillito en la bolsa y no le di varias puñaladas. Nunca, jamás. Solo agarré el cuchillo como si fuera un cuchillo de mantequilla e hice así, sal, ¿sabes? Pero fue suficiente, ¿sabes? Y entonces vi que él se quedó así. Él tenía un arma. En ese momento él sacó el arma hacia mí. Y yo me asusté mucho. Empecé a llorar. Jackson empezó a ponerse nervioso porque no estamos acostumbrados a este tipo de situación, en fin. Y yo dije, vámonos, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y él todavía seguía así, tambaleándose hacia atrás y cayó. Y entonces salí del lugar, no recuerdo nada porque me quedé en shock, ¿sabes? Fue un trauma muy grande para mí, mucho, mucho. Fue demasiado. Usted ya conocía a la víctima, ¿no? No, o sea, la verdad es que no tenía ninguna clase de amistad con él porque siempre vimos claramente que él era un hombre muy violento. Hasta entonces, durante todos los horarios de trabajo de ella, yo siempre la molestaba un poco para bromear, ¿sabes? ¿No? Para pasar el tiempo. Chris deja el teléfono. Ella discutía con Fátima con palabras groseras de muy bajo nivel, ¿sabes? Fátima mandaba mensajes, decía así, estás con mi marido, fulana de tal. Y entonces ella respondía, yo le decía, Chris, déjalo, eso no es para ti. No sé por qué él estaba tan enojado conmigo, pero él sabía que yo no aprobaba. Y ella era alguien que tenía problemas con el alcohol, Chris, ¿sabes? Y siempre intenté ayudar ella en todos los sentidos, incluso en esta relación. Nunca me involucré de manera más formal en ese aspecto, pero yo siempre le aconsejaba que no se acercara a él, porque siempre era violento. Ella solía llegar al trabajo completamente magullada, ¿sabes? Y desgraciadamente solo fui allí para defenderme. Total, total. Pero la pregunta, Lo que se hizo es otra cosa. Le pregunté cuánto tiempo hacía que la señora lo conocía. sí, a través de ella lo hice. Ya creo que nuestra amistad comenzó hace 4 o 5 años, mucho antes de eso. Pero bueno, hablando de él, de ella, un año, ni siquiera fue un año, ¿sabes? Que ella salía con él. Porque mira, todo lo que pasaba en relación a él, lo que yo me enteraba era a través de ella, ¿entiendes? Ya sea por los celos que ella sentía también, aunque ella fuera la otra amante, en fin. Y es muy triste, todo esto es realmente muy triste, ¿sabes? ¿Está bien? Entonces, la señora dijo que él sacó un arma, ¿es eso? Sí, él sacó un arma para matarme, ¿sabe? Porque él me golpeó mucho, mucho, me golpeó muchísimo. Yo no tuve así opción en ese momento. Él no dio tiempo de nada, fue muy rápido, fue muy rápido. Él vino hacia mí, así, de una manera que yo empecé a forcejear. Fue por suerte divina de Dios. Hoy digo, Señor, Dios, me diste mucha misericordia ese día, porque si no yo debería estar muerta, hoy no debería estar aquí, no debería. La señora fue interrogada, o sea, habló sobre estos hechos cuántas veces. Hola, disculpe. Hoy es la tercera vez que la señora habla sobre estos hechos, o sea, que la interrogan. Sí, sí, me tomó todo este tiempo, en fin, para presentarme, porque no me encontraba bien. Recuerdo que esto ocurrió el sábado alrededor de las 6 de la mañana y fui a presentarme. El lunes me reuní con mi abogado porque él me había instruido y todo eso, y después de eso me internaron en el hospital porque realmente no podía soportarlo. Era la tercera vez. La pregunta que hice es la siguiente. ¿Cuántas veces habló usted sobre este hecho? O sea, fue interrogada. Esta es la ¿Tercera vez? Esta es la cuarta. No, son 3 veces. 3 veces o 4. 4 con esta, en la que estoy aquí. En la comisaría usted fue interrogada. ¿Cuántas veces? Fue solo una vez, pero hicieron una pausa porque yo no estaba en condiciones, ¿sabe? Pero al final fue 1 o 2 veces. No entendí. La primera vez que me presenté, después fue la audiencia de acusación, luego la de defensa, y hoy es aquí. Bien, pero aquí cuando usted fue escuchada para contar, para que usted dijera lo que pasó, Fue la segunda, esta es la segunda. es la segunda. Eso, la primera fue de acusación, no pude decir nada,
Bueno, pero mira, en la comisaría no te interrogó un policía o una detective de la división de homicidios. Sí, eso fue la primera vez. Vale, Vamos pues a una audiencia que... probablemente después de la audiencia y ahora que estoy hablando del asunto, sí. Está bien, está bien. ¿Recuerda usted lo que contó en la comisaría de policía? Mire, excelentísimo. Estaba tan nerviosa que incluso hicieron una pausa, ¿sabe? Porque realmente no me acuerdo así de principio a fin, ¿no? De mi declaración. Le puedo asegurar que no lo recuerdo así. ¿Quién estaba allí con usted cuando fue interrogada en la comisaría? Mi hermana. Ella siempre ha estado a mi lado, siempre, siempre. Mi mamá, señora. Mencionó que tenía un abogado que de hecho asesoró a la señora. Bueno, en palabras de la señora, ella me instruyó, ¿verdad? ¿Quién era este abogado? Entonces él no, él simplemente se fue. Él, de hecho, cuando estábamos realmente nerviosos por toda esta situación, el trauma, mi mamá se encargó, ¿no?, de arreglar una parte para mi defensa. Entonces él solo estuvo en la parte cuando me presenté. Después él no. Bien, pero él acompañó este interrogatorio, entonces él fue con usted. Sí, él acompañó, ajá. Bien, perfecto. Cuando usted habló con el comisario de policía, entonces estaba su hermana, que fue allí, y había un comisario, había un escribano, sí. Sí, estábamos allí, el jefe de policía, el empleado, mi hermana y yo. ¿Y cómo fue esa conversación que tuviste allí? ¿La conversación fue más o menos en el formato que estamos teniendo aquí, con preguntas y respuestas? Sí. Básicamente. ¿Qué dijo la señora sobre el cuchillo? Entonces el cuchillo es... Y se informó que había 2 cuchillos, lo cual no ocurrió, pero en fin, esa es otra cuestión. El cuchillo. Cuando lo empujé, porque me golpeaba mucho y yo forcejeaba, logré agarrar mi bolsita que estaba a mi lado y dije, sal. Eso fue todo lo que hice, sal. Después de eso no recuerdo dónde fue a parar el cuchillo porque empecé a llorar, empecé a temblar. Y Ya salí de ahí, yo pregunté lo que usted dijo sobre el cuchillo. ¿Dónde estaba ese cuchillo? ¿Quién se lo llevó? estaba con usted. Entonces, ¿el cuchillo era de Lilian? Era de Lilian, porque recuerdo que dije que fue en el momento en que fui a tomar un vaso de agua en la cocina. Así que agarré ese dentado, lo puse en mi bolso y me fui. Bueno, y se lo dijiste al jefe de policía, quien lo puso en tu bolso y luego... Oh, no lo sé. Recuerdo, no lo recuerdo. La mujer dijo que no sabía de dónde venía el cuchillo. Sí, La verdad es que no me acuerdo, no lograba recordarlo. en todo caso me refiero aquí al interrogatorio, momento 14.9. ¿Qué le dijo usted al delegado de policía respecto al arma de fuego? Entonces, el arma de fuego, hoy sabemos que era una réplica, pero yo sentí el peso del arma en el momento en que él me lesionó. Y después, cuando él me agarró como si fuera una llave de estrangulamiento y tiró, porque él estaba aquí detrás de él estaba así, cuando tiró así, yo lo empujé y le dije, sal. Fue en ese momento que él quería matarme. ¿Le dijo al delegado que había un arma aunque fuera réplica o lo omitió? Sí. Él estaba armado, ajá. Después usted fue interrogada en una audiencia que era el querí por mi colega, la doctora Michelle, una jueza que tenía un Un fiscal, una... fiscal y también con su abogado. ¿Qué le contó usted a la jueza en esa oportunidad respecto a estos hechos? ¿Fue lo mismo que usted contó aquí hoy o hay alguna diferencia? No, no hay diferencia. Di más detalles, tal vez no había sido bien instruida. Y así, como no tengo nada que mentir, ¿sabe? Porque ante la ley de los hombres uno puede mentir, pero ante la de Dios nunca queda oculto. Entonces di muchos detalles, ¿no? Fui hasta muy detallista, ¿no? En lo que yo no lo hice de forma resumida, detallé muchas cosas así. Está bien. Entonces, ¿usted le contó a la jueza de dónde sacó ese cuchillo? En la Lilian, cuando fui al... Porque nadie sabía en realidad, ¿no? Está bien. ¿Usted le contó a la jueza que también había un arma de fuego en el coche y que vio que él sacó el arma? Sí. Esa arma estuvo presente en todo momento, allí, ¿sabe? ¿Cuántas puñaladas le dio usted a la víctima? No fueron puñaladas, solo empujé, Sal. Acabo de hacer esto, mira, Sal. Hasta el día de hoy todavía no puedo creer cómo sucedió, ¿sabes? Porque no lo apuñalé varias veces, nunca tuve la intención de matar a nadie, nunca, no está en mi naturaleza, ¿sabes?
Y Es muy triste, es muy triste. bien, ¿dónde hiciste esa puñalada? En ese momento no lo sabía porque simplemente estaba intentando desesperadamente salir de esa situación, solo para poder sobrevivir y no morir. Pero luego, a medida que pasó el tiempo, dijeron que la primera vez descubrí que estaba justo encima de mi corazón. Ayer, al final descubrimos que había dado justo en la vena, aquí arriba. Y ¿Cuántas puñaladas hubo? no solo uno, solo lo empujé. Cuando la policía interrogó a la mujer, esta dijo que fue apuñalada y que solo empujó. Sí, no, recuerdo que estaba tan nerviosa porque en ese momento cuando salí, de verdad, salí completamente fuera de mí, ¿sabes? Llegué muy nerviosa y todo eso y recuerdo que dije que había dado varias puñaladas porque él murió y así, cosas así. En ese momento uno piensa, Dios mío, ¿será que le di tantas puñaladas? Creo que pensé que le había dado tantas puñaladas porque él murió, pero no fue mi intención en ese momento, ¿sabes? Salí y dije que habían sido varias, pero no fue así. En realidad fue solo una. Tanto es así que está en el informe, ¿verdad? Denise, las preguntas que hago aquí, en principio, son para que usted responda de acuerdo con lo que sucedió, porque usted estaba allí y usted misma dijo que fue la autora de este hecho. Sí, Me di cuenta de que en más de una ocasión usted dijo que contrató a un abogado para orientarla, para instruirla, y entonces fue a la comisaría, pero después el abogado la instruyó y luego revisó el informe. En realidad es a partir de lo que consta es que el informe, los testimonios de otras personas en cierto modo son irrelevantes, lo que su abogado dijo o no dijo. Por eso es que aquí le registré el interrogatorio para que usted dé su versión sobre lo que ocurrió. Entonces le pregunté aquí en relación al interrogatorio porque allá en la comisaría de policía usted dijo que dio varias puñaladas. En la comisaría de policía también dijo que no sabe de dónde salió el cuchillo. Luego en la audiencia usted dijo que tomó ese cuchillo antes, que ya llevaba ese cuchillo en su bolso, en su bolsillo, de la misma forma que hizo aquí antes. sí, sí. Entonces, ¿está usted nerviosa aquí ahora? Sí, estoy muy nerviosa, sí. Usted atribuyó esas versiones que dio, que son contradictorias aquí en la comisaría y luego ante el juez, al nerviosismo. Entonces pareces nervioso hoy. ¿Deberíamos tener en cuenta lo que dijiste hoy en la comisaría o en el juzgado? Hoy, sin duda, yo no era así. En realidad me quedé en shock, ¿sabes? ¿Se sabe si la mujer había consumido alcohol o algún tipo de droga ese día? No, maldita sea, no. Hoy en día estoy horrorizada, no bebo, me contagié, estoy traumatizada. Ni siquiera voy a fiestas, estoy traumatizada. No, ¿O ese día usted usó alcohol o drogas? no, solo cerveza tomé. Si la... Si no quiere responder, puede quedarse en silencio, pero también observo aquí que no es la primera vez que hago una pregunta y usted me responde otra cosa. Está bien. La pregunta es simple y directa. ¿Consumió drogas hoy? Sí. No, maldita sea. Sí al alcohol. Bueno, ¿qué bebiste ese día? ¿Cerveza? ¿En qué cantidad? Bueno, pues entonces diría que unas 6 o 7 botellas en total. ¿Seis, siete botellas de cerveza? Sí, ¿No? Con todos juntos, ¿no? Bueno, ¿estaba borracha la señora? No, no hasta el punto de no saber lo que estás haciendo, así. Bien, lo entendí. Aparte de la relación profesional que usted mantenía con Chris, ¿es eso, verdad? Sí. ¿También tenía amistad con ella? Sí, teníamos una amistad desde hace 4 años. Ya, ¿no? Ya teníamos una amistad. ¿Usted también se relacionaba con la víctima? No, la conocía por ella, a través de ella, ¿no? Pero yo siempre le decía que no lo trajera ahí muy seguido porque ya sabíamos que era bastante agresivo, ¿sabes? No tuve ningún contacto con él. Y en cuanto a la relación, no había nada de amistad. Bueno. ¿Cuánto tiempo después se presentó la mujer en la comisaría? El incidente ocurrió el sábado y lunes. ¿Los lunes? ¿Eso? ¿La mujer fue remitida a un examen físico para determinar si tenía lesiones? Sí. ¿Y cuál fue el resultado de ese examen? ¿Cuál fue el resultado?
Tenía bastantes hematomas, principalmente en la parte interna, porque llegó un momento en que cuando caí al suelo, él me dio varias patadas. Así que terminé con muchos hematomas por el cuerpo. ¿Cómo llegó la policía a su nombre? No sabría decir, yo misma me presenté voluntariamente el lunes. Bien, entiendo. ¿Y qué pasó con Christine? Mira, Cristine, después de esa situación me enteré en la primera audiencia de acusación que ella no estaba presente porque había fallecido, ¿no? Fue algo muy triste, la verdad. Es un muerto. ¿Es así hoy? Sí, ella ha fallecido. Ella fue escuchada al menos en la comisaría. Sí, ¿La señora sabe lo que ella dijo allí? por los autos, ¿no? Que ella, en realidad, así, ella mintió, pero, en fin, esa fue la versión. De ella. Ella acompañó todo este episodio en el que la señora está en la calle aquí, que llamó, que fue la víctima, fue hasta allá, que el señor estaba en el coche, que él fue agresivo. Ella presenció todo. Sí, presenció. Ella estaba bastante borracha, ¿no? De todos, ella era la que más lo estaba. En ese momento, allí, ese día. Pero ella dijo que él me pegó mucho, ¿no? Eso recuerdo. Él me pegó mucho, ella le pedía que parara y él no paraba. Por encima, eso es lo que recuerdo ahora, ¿sabe? Bien, ella dijo que quien llamó a la víctima fue la señora. No, en absoluto. Ella llamó desde mi celular porque no tenía crédito. Bueno. ¿Cómo llegó la víctima al restaurante? La víctima nunca llegó al restaurante. ¿Cómo es que encontró en el estuche? No. No llegó, fue así, estábamos en el restaurante, fuimos juntos, acompañados hasta la siguiente esquina más arriba, donde lo iba a recoger. El taxi estaba estacionado frente a la tienda abierta a las 24 horas y su casa estaba justo encima. Entonces fuimos hasta allí y en ese intervalo en que llegamos, ella me pidió prestado mi teléfono, lo recuerdo como si fuera hoy, y lo llamó. Cuando vi, él estacionó el coche haciendo así como un caballito de palo, ¿sabes? Entonces salió muy nervioso, los dos empezaron a discutir y yo en ningún momento intervine en nada allí. Fue en ese momento que dije, no, me voy. Y ahí fue cuando él se puso más agresivo e hizo que yo entrara en el coche. Porque lo que Christine cuenta aquí, al menos lo que contó en la comisaría de policía, es sustancialmente diferente de lo que usted está contando. Ella dice que usted habría llamado a la víctima, que la víctima habría llegado al lugar en un coche. Incluso describió el coche aquí. Entraron en el coche de la víctima, un Apolo. ¿Qué coche era ese? De la víctima o en el que yo fui. Dijo que subieron al auto de la víctima, un Apolo, y ella se sentó en el asiento delantero. ¿Y usted en el asiento trasero? Entonces en realidad ella ni siquiera relata que era su amante. ¿Entiende? Ni siquiera eso fue capaz de. ¿Él entiende? Bueno, y luego dijo más tarde, un poquito más adelante, allí, la mujer le gritó a la víctima que detuviera el auto, momento en el que la mujer salió de su auto y se subió a otro, como si ese auto ya la hubiera estado esperando. No, no. Y Ella dijo que no sabía qué tipo de coche era, pero era un coche blanco. Y luego, más adelante, ¿no? Dice la declarante aquí, Christine, que la víctima siguió hacia su casa, la de Christine, donde la iba a dejar, ¿no? Y entonces, cuando el auto se detuvo frente a la casa, ella bajó del auto y poco después usted llegó en otro vehículo blanco, bajó por la puerta del pasajero y entonces apuñaló a la víctima. sí, sí. Es Una historia sustancialmente, como dije aquí, diferente de lo que usted contó. ¿Cuál es la razón por la que, confrontando lo que usted piensa, ha mentido entonces, ha inventado esta historia? Entonces, yo sé, yo cuando leí su declaración, ¿sabe? Excelentísimo, me quedé así, fue una sorpresa para mí, ¿sabe? Porque ella no relató que era amante, siendo que tenía todos los mensajes, incluso de peleas con la señora Fátima, ¿no? Ella no relató muchas cosas. Hubo un momento que no mencioné, pero lo voy a decir aquí, que después de leer su declaración, la llamé por teléfono porque no podía creer todo aquello, ¿sabe? Todo lo que hice por ella, todo lo que le aconsejé, ella. Y la llamé y le dije, Cris, antes de que muriera, ¿por qué hiciste todo esto? Si tú sabías, tú estabas allí conmigo. Ella se quedó muda, no decía nada. Entonces al final empezó a llorar como si fuera un perdón, pero no dijo nada más.
y colgó el teléfono. Fue la última vez, así que recuerdo, que hablé con ella. Está bien, perfecto. Y por último, ¿la víctima murió en el lugar? Cuando lo empujé, porque empecé a forcejear mucho, estaba sintiendo mucho dolor por la agresión, y lo empujé y le dije, sal. Empecé. Incluso casi me desmayé en ese momento, pero corrí así, desesperada, y empecé a llorar, llorar. Y recuerdo de un vistazo fugaz mirándolo a este Michael Alex, y él estaba yendo al karma, lo estaba haciendo al revés, así. Eso fue realmente lo único que puedo recordar de aquel momento. Genial. ¿Alguna pregunta más? Solo pocos. Buenos días, Denise. Buen día. Denise. El Mejor. Lucas, por favor, perdóname. Tenemos otra persona acusada aquí, Jackson. ¿Qué tiene que ver él con este hecho? Nada, no puedo decirlo. Sería, mira, muy incoherente de mi parte hablar de él porque supe que tuvo algunos otros problemas que, en fin, no tienen nada que ver, ¿no? No corresponden con esto ahora. Pero siempre fue un buen muchacho, ¿verdad? Él almorzaba todos los días en el restaurante, siempre me ayudaba, buena persona, nunca me faltó el respeto a mí ni a mi familia en ningún momento. Y también el día que me acordé de él, ¿sabes? Le dije, por el amor de Dios, ven aquí, por favor. Él dijo, no, Denise, calma, calma, quédate tranquila que ya estoy llegando. Fue en ese momento que me acordé de él, ¿sabes? Pensé en llamarlo. Mm. Bueno, ¿qué dijo durante su interrogatorio en la comisaría? ¿Sabes qué dijo? No sé. Él dijo que no tuvo nada que ver con ese evento, que lo presenció, que no estuvo allí. Sí, está claro que no tuvo nada que ver, que realmente no fue él, ¿verdad? Porque que los rumores que circulaban eran que teníamos... Todo estaba predeterminado allí mismo, ¿verdad? Y eso es algo que no pasó, nunca. Bueno, ¿no estaba allí ese día, en ese lugar? Él estaba allí, incluso vino conmigo a su casa antes de llevarme a casa. ¿De quién es la casa? De Chris. Cuando llegué, Michael Alex vino hacia mí, me golpeó otra vez, lo empujé y le dije, sal, para. Y entonces él estaba en el coche. Y él cuando llegué allí empezó a temblar, casi se desmayó dentro del coche por ver toda esa situación, ¿sabe? Bien, ¿y entonces usted se fue con él también? Sí, entonces él no, estaba así como que no. Todos nosotros estábamos en shock, nerviosos, incluso salimos del lugar, paramos para calmarnos. Yo estaba llorando mucho, no sabía qué hacer porque yo así en todo momento pensaba en mis hijos, en mi vida, porque fue un trauma muy grande para mí, ¿sabe? Porque nunca había vivido una noche así, un trauma tan grande, con gente tan agresiva. Y para mí fue todo muy difícil y lo sigue siendo hoy en día. Es Excelente. Entonces, Ministerio Público. Buenos días de nuevo, Denise. Solo unas cuantas preguntas. Dado que el doctor Tiago interrogó a la señora sobre varios puntos, entonces trabajaré con el jurado respecto, basado en lo que ya has dicho y en lo que has estado diciendo, ¿verdad? Entonces quería preguntarte algo. La señora Fátima es la exesposa de la víctima, ¿es correcto? hasta donde yo sé, sí, pero hasta entonces nunca había tenido contacto con ella. Sin embargo, sé por Cristina que discutió mucho por teléfono. Nunca contactó con ella. No tuve contacto con ella. Yo, así, por ser madres, por ser seres humanos, ¿sí sabe? Confieso que tuve mucho miedo, pero escuché rumores de que su niñita tenía problemas. Y bueno, como somos humanos, ¿no? No somos asesinos. Reuní mucho valor y quería saber sobre la niña. Por más que haya salvado mi vida, porque realmente él iba a matarme, no tengo ninguna duda de ello. Él quería matarme y quería pedir perdón, dar el pésame y saber cómo estaba el niño. Y así fue como se fue. Muy querido, ¿sabes?
Ella se abrió mucho conmigo y me contó lo mucho que había sufrido con él. Y yo tuve ese contacto con ella. Ese fue el contacto que tuve con ella. El tiempo último. Entonces te reuniste con ella, ¿es correcto? No me encontré con ella, le hice una llamada telefónica. Y entonces, ¿qué le contó usted a ella? Estaba así, recelosa, porque uno se queda con miedo. Mire bien, ellos piensan que soy una asesina, pero no soy una asesina. Solo me defendí. Además de eso, tenía miedo de ellos. Quieren hacerme algo a mí o a mi familia. Pero en fin, cuando me enteré de la situación de ella, que dijeron que fue abandonada por la familia de la víctima porque vivía con ellos, la llamé. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso a usted? Fue Lilian, en realidad no fue Lilian, fue el esposo de Lilian. Ellos viven muy cerca de la casa. Y él contó así por encima la situación en la que ella se encontraba. Entonces dije, no, es difícil, pero voy a llamar. Quiero saber, quiero pedir perdón, quiero contarle todo lo que realmente pasó, porque no tengo nada que esconder, porque de verdad no tengo nada que esconder. Y ¿Y ya le contaste todo lo que pasó ayer? sí, le conté todo, todos los detalles, hablamos durante horas, ¿no sabes? Ella se abrió mucho sobre su vida, sobre lo que estaba pasando con él. Creo que me puse más triste, aún así, porque es como si fuera así. Lo que identifiqué fue que fue un alivio para ella. ¿Y usted no la conocía antes? No, no la conocía, nunca hablé con ella. ¿Pero ella la conocía a usted? El día que la llamé, ella dijo, Denise, no tengo nada que decir de ti porque no te conozco. Sí, Porque para la policía y también en su declaración, ella dice que usted era la amante del marido, ella no me dijo eso por teléfono. Y lo cual también era la dama. Y ella era una mujer, ¿verdad? entonces, por lo tanto, Ella nunca le dijo eso a la señora de la casa. eso fue lo que vi. Ella se quedó un poco confundida, porque cuando yo la llamé antes de todo, antes de que pasara todo, no fue así. En el sentido, Antes de todo, ¿cómo? antes de las audiencias, ¿verdad? Antes de que ella diera su testimonio, hablamos antes, ¿de acuerdo? Fue el momento en que la llamé, le mostré mi solidaridad, le conté todo, le pedí perdón, ¿verdad? Que realmente no tengo nada que esconder. Y fue en ese momento que ella se desahogó y habló. En ningún momento me dijo con toda certeza que yo era la amante, porque que yo sepa, él tenía innumerables. Entonces incluso le preguntaron a ella, después de que vino a decir que yo era la amante, si tenía algún mensaje mío, mi número, en el celular de él. Ella dijo que sí tenía, pero no sabía si era yo o no. Pero había algunas que ella conocía, que eran las amantes de él, así que nunca tuvieron ninguna prueba. Incluso comentaron que el fiscal le preguntó cómo sabía que yo había hecho un trío en la cama. Algo así era inaceptable. Luego dijo que fue un tipo allí, un borracho, quien lo dijo. Entonces no hay pruebas porque yo nunca me involucraría con alguien como él, incluso si estuviera soltera. Nunca, nunca. Entonces, señora, la conoció más tarde y Solo más tarde, seguro. lo entendí. Y ella niega que fuera su amante. Nunca, lo niego hasta el final. Otra pregunta. La señora conocía a Lilia. Lilia, Eso, sí. Lilia es la esposa de Fernando. ¿Fue a quien cuando la señora estaba desesperada, Fue. atrapada y todo, la señora? A veces, si estás en una situación así, recurres a alguien muy cercano a ti, alguien en quien confías, alguien que te agrada. Entonces, ¿puedo afirmar todo esto? Sí, puede afirmarlo. En realidad, cuando llamé, no fue a su número, fue al número de Fernando. Pero ellos están casados, así que no puedo atender ahora. En ese momento ella contestó. Pero así, ella es como, no exactamente una amiga, sino más bien una conocida, digamos, ¿no? Porque amigo, así es algo más íntimo. Entonces, así como dijo mi esposo, cuando ella pasó a ser esposa de Fernando, nosotros ya conocíamos a Fernando, a la familia, entonces ella entró a formar parte de la familia de él. Entonces la señora, ¿Le contó a ella después? ¿Usted vuelve a su casa después? ¿Después de que usted lo mata? no, en ningún momento. Desde ahí me detuve, lloraba tanto, no sabía qué hacer porque estaba en shock. Entonces tenía que ir a algún lugar. Entonces fui a mi casa con mi esposo y le conté. Gracias a Dios, así somos personas muy cercanas, ¿no? ¿Sabe? Usted niega haber vuelto a su casa. No, no regresé. Está bien. Otra cuestión. Usted dijo que él la golpeó mucho, ¿verdad? Incluso le dieron una patada, ¿no? ¿Dónde se encontraba y cuáles fueron las circunstancias de los ataques? Tanto el primer como el segundo periodo. Porque por lo que dijiste te golpeó 2 veces.
Lo fue. El coche cuando fuiste allí, ¿no? Desde el coche al salir, eso fue todo. Del coche, ¿Dónde ocurrieron las agresiones recorriendo su cuerpo y después allí, en el momento en que usted va a la casa de Christine? allí él me agarró del cabello, que fue la primera vez cuando llegó muy agresivo, que como quien dice, hizo una especie de trompo con el coche, ¿no? Que llegó muy nervioso. Y entonces él me agarró del cabello y me lanzó y empezamos esa discusión, ese forcejeo. Yo dije, abrí la puerta anunciando que iba a abrir la puerta, que me iba a lanzar porque no quería quedarme allí. Él detuvo el coche y ahí ya fue, él ya me dio unas bofetadas. Digamos, ahora, cuando no fue tanto así, porque no me enojé, yo realmente estaba preocupada por ella y tanto que lo dije, solo me preocupaba la crisis. Ni siquiera estaba preocupada por esa agresión. En el momento sí, pero de alguna manera él ya me había golpeado, me había agarrado del cabello y todo eso. Cuando volví, fue un error muy grave, pero pensé mucho en ella. Cuando volví para mirar, para ver cómo estaba ella, le dije, Cris, ella vino, wow, ¿estás bien? Y él no dio tiempo. Fue la segunda vez, ahí él me golpeó mucho. Ahí él la sobrepasó a ella. Empezó a darme puñetazos y patadas y yo caí. Cuando caí, que intenté levantarme de nuevo, él me daba muchas patadas y puñetazos. Entonces mi bolsita estaba aquí al lado, donde yo tenía el cuchillito que era de sierra que había llevado, y entonces él me agarró por aquí. Cuando él me agarró por aquí, le dije, sal, hice así en ese momento, ¿sabes? Y entonces miré, él fue retrocediendo así hacia atrás, y entonces salí del lugar, empecé a llorar, me quedé así aterrorizada porque nunca, ¿no? Superé eso. ¿Qué región del cuerpo? ¿No dijo que le dio patadas y puñetazos? Sí. Barriga, estómago no hubo lugar donde él no me golpeó. Esa es la verdad, ¿sabe? ¿No dejó marcas? Dejó marcas, quedé toda morada, sí. Que la señora pasó por eso, ¿no? Una observación aquí muy importante. 3 días después de que la señora se presentó, hay un informe de lesiones y el informe de lesiones hecho en la señora muestra lesiones en el antebrazo, en el brazo y en la pierna. No, y no tiene absolutamente nada ni en su rostro ni tampoco en su barriga. En fin. Sí, pero quedé con lesiones internas, ¿vale? No podía caminar, ¿entiende? Entonces, estos hematomas fueron los que salieron, los más leves, ¿vale? Porque después fui a hacerme varios exámenes y comprobaron que yo estaba bien, ¿entiende? Entonces, eso no fue registrado, ¿verdad? Jamás yo habría, porque soy mujer, no puedo medir fuerzas con un hombre, ¿se entiende? Entonces, si no hubiera sido tan agredida al punto de decir, por el amor de Dios, para, deja de golpearme, porque yo gritaba, para, y él no paraba. Incluso Christine, ella gritaba, para, y él no paraba, ¿verdad? Fue en ese momento que dije, sal. Entonces, él me golpeó bastante. Christine gritó, parar. Christine estaba gritando. ¿Por qué Rosanne, que vivía al otro lado de la calle y es su hermana, no dice esto? No lo sé, realmente no lo sé, porque hay muchas cosas que no dijo. Rosanne también quería proteger a alguien. Sí, ella no dijo mucho allí. Rosanne me conoce, ¿verdad? ¿A Rosanne te conoce? Rosanne me conoce. De todos los amigos de Christine, el único con el que habló fue conmigo, ¿de acuerdo? Porque yo siempre estuve ahí ayudando, tratando de apoyar, ¿sabes? Bien, entonces la última pregunta es, ¿por qué quería matarte, golpearte, como dijiste que hiciste? Eso es porque quería matarte, ¿verdad? Así era él, sí. Sí. Ni siquiera lo conocía. Entonces él estaba muy furioso. Siempre me pregunto por qué tenía tanta rabia. Esa es una pregunta que yo también me hago. Y en ese momento... Perdón por interrumpirla, entonces, señora, continúe. Porque por lo que usted está contando, él ni siquiera la conocía. Él la forzó, la eligió a usted y la obligó a entrar en el auto contra su voluntad. Luego quiso matar a la mujer. ¿Por qué tanto enojo hacia ti cuando apenas me conocías? Entonces yo siempre, eso es lo que mencioné, ¿verdad? Siempre le di consejos. Él sabía una cosa, estoy seguro de ello, sabía que no me gustaba. Y no quería que ella se involucrara con él, porque siempre ha sido violento, ¿entiendes? Entonces esa podría ser una de las razones por las que estaba enojado. Otros porque me estoy borracho, pues no puedo, ¿no? Me sorprendió mucho porque era una persona muy fuera de control, la verdad, ¿sabes? Lo entendí. Y la última pregunta es, ¿por qué tardaste días en ir? Ya que tú... ¿Para presentarse? Por supuesto. Sí, porque en ese caso quien actúa en legítima defensa no hay otra conclusión que la de que tiene razón. Si la dama está actuando en defensa propia, entonces es... Está bien. Y alguien más está equivocado. Solo eso. No está bien ni está mal. No existen las medias tintas. En orden, doctor, ya te contesto anteriormente.
Ella respondió. Dijo ¿Qué respondió ella? todavía en la corte. Cuando el juez la interrogó, ella admitió que estaba equivocada sobre el motivo. ¿Qué pasó? Se equivocó volviendo porque estaba durante la excitación, en el momento de los acontecimientos. No entendí. Ella era doctor, respondió ella. Bien, a su excelencia, a lo que volvió a responder. Para ayudar a mi amigo. Eso ya ha quedado bastante claro. Pero entendí la pregunta que hiciste. ¿Digo? Eso, le estoy preguntando a ella por qué tardó en ir a la policía. Respondo. Entendí tu pregunta. Cuando salí de ese lugar que entonces yo... Solo para que yo concluya, Hasta... porque hay otra cuestión. Si usted se presenta en el momento, solo mira las lesiones. Pasaron días, solo presentó unas lesiones en el brazo, en la pierna. Claro, eso es una cuestión que después solo los jurados podrán evaluar y ni yo voy a estar rebatiendo eso. Pero vas a presentarte, tu tesis es legítima. Defensa, le pides a alguien que te dé un moretón, que te dé una bofetada días después. Por eso la importancia de ¿Quién? actúa en legítima defensa, hasta el propio nombre lo dice, va a legitimar su acción. Entonces ve en el momento. ¿Por qué la señora tardó días en ir con el abogado? Entonces, como te dije, en el momento, allí, yo quedé muy traumatizada, de ahí me fui a mi casa y solo para que te hagas una idea, ni siquiera el lunes estaba en condiciones, imagínate el mismo día, no estaba en condiciones, tanto que jamás dejé de decir la verdad, siempre la verdad. Así que, respondiendo a tu pregunta, no estaba en condiciones ni físicas ni mentales, en ninguna, ¿sabes? Quizás fue mi error, pero realmente no estaba en condiciones de hacerlo. Y otro tema, ¿verdad? Uno muy importante también. Ah, La señora mencionó la idea del cuchillo, el cuchillito de cocina que usted mencionó, ¿no? Sí. el cuchillo. Recuerdo que cuando lo vi, lo miré tambaleándose yo, ¿sabes? No vi nada, casi me desmayé en ese momento. Así que no recuerdo dónde fue a parar el cuchillo, porque era un cuchillito de sierra de esos para untar mantequilla. Y cuando lo empujé y le dije, sal, yo ya, en el momento en que él se tambaleó, yo también me tambaleé, porque al ver esa situación, esa escena, salí del lugar, pero debo haberme deshecho de ella ahí o en otro lugar. Pero exactamente, no puedo decirle porque no me acuerdo. De verdad no me acuerdo, ¿sabe? Estaba en shock, no me acuerdo. Miré a esa persona y dije, Dios mío. Entonces en esa parte la señora no sabe lo que hizo. No me acuerdo, no me acuerdo. Debió haberse caído o lo tiré, realmente no me acuerdo. Eso es todo, gracias. Preguntas en silencio. Buenos días, señora Denise. Señora Denise, en la declaración de Christine ante la policía, ella distorsiona allí, como usted mencionó, los hechos, por miedo a sufrir algún tipo de acusación también. Sí, creo que sí. Porque ya sea simplemente por el hecho de ser su amante o tal vez por el constante reproche de toda su familia, ella era una persona que... Yo también tenía miedo, ¿no? Pero aún así, ella estaba discutiendo con Fátima, quien era su novia actual, ¿verdad? Los dos tenían contacto por WhatsApp, entonces decían, ah, mi marido está ahí, y el otro decía, no, yo decía, no, no está aquí, ¿sabes? Ese tipo de comportamiento de clase baja, para decirlo sin rodeos, para ser completamente honesto, ¿sabes? No. No, la verdad es que no tiene absolutamente nada que decir de mí, porque siempre hemos sido muy buenos amigos, incluso teníamos planes de estudiar juntos. Ella se graduó en psicología y yo terminé estudiando en otra área, pero de todas las amistades que teníamos allí, siempre fui la más bienvenida, siempre yo. Perfecto, nada más que decir. Excelente. Muchas gracias, señora Beliz. ¿El jurado, alguna pregunta? ¿No? Está bien. Puede concluir entonces, por favor. Doctor Lucas, en su parte, ¿podemos? Está bien. Jurado, ahora toma las cuestiones del juicio, por última vez. Invito a todos a ponerse de pie para la lectura de la sentencia, por favor. Denise Amaral Fernández, hoy hemos realizado aquí el juicio sobre la acusación que pesa sobre usted. Y de igual manera, en relación con la acusación que pesa sobre el acusado, Jackson Humphrey Andrade Díaz, quien no compareció aquí. Aquí escuchamos a testigos, usted fue interrogada, dio su versión sobre lo que ocurrió. A continuación, el fiscal de justicia hizo la exposición de lo que consideró pertinente ante los jurados.
Y de la misma forma también lo hicieron los defensores a favor, no solo a su favor, sino también del coacusado aquí, Jackson Andrade Díaz. Al final de todo esto, el Consejo de Sentencia llegó a una conclusión y esa conclusión está presente en la sentencia, que ahora paso a leer. Esta lectura será de manera resumida, un poco extensa, pero después usted podrá acceder a la versión íntegra si así lo desea. De esta manera, entonces, paso directamente al ítem 2, fundamentación. Al responder esta área de cuestiones, los jurados llegaron a la siguiente conclusión. Primera serie, en relación a la acusada Denise Amaral Fernández. Inciso A, reconocer la existencia del hecho. Inciso B, atribuir la autoría a la acusada. Inciso C, no absolver a la acusada. Y por último, el inciso D, reconocer la figura del delito doloso contra la vida. En lo que respecta a la segunda serie, el acusado Jackson, Humphrey, Andrade y Díaz. Reconocer la existencia del hecho, no atribuir participación al acusado. Y por último, queda perjudicada la tercera y última cuestión en la forma del artículo 490, párrafo único del Código de Proceso Penal. Y hay 3 disposiciones. Ante lo expuesto en atención al Consejo de Sentencia, se juzga parcialmente procedente la acusación, a efectos de, en la línea A, condenar a la acusada Denise Amaral Fernández por la práctica del delito previsto en el artículo 121, caput del Código Penal, o, en otras palabras, una condena aquí por homicidio simple. En la línea B, absolver al acusado Jackson Humphrey Andrade Díaz de la imputación por la cual fue procesado. Ítem 4, 2003 de la pena. Dispenso la lectura integral de sus fundamentos, pasando directamente a la pena definitiva, que ahora se fija en 9 años y 6 meses de reclusión en régimen inicialmente cerrado. Se determina aquí el inicio inmediato del cumplimiento de la pena en razón de la soberanía que revisten las decisiones del Tribunal del Jurado. De esta manera, entonces, solicito a la Secretaría que expida el mandamiento de prisión, así como que la fuerza policial aquí presente le dé cumplimiento inmediato. Cumplimiento. Dispenso la lectura de los demás ítems. Curitiba, plenario penal del jurado, día 21 de marzo de 2023. Doctor Lucas, por el Ministerio Público. ¿Es que alguna consideración? Doctor Weasley, por la Defensoría Pública. De acuerdo. Doctores Osvaldo, Juan Guillerme, también Leandro, ¿alguna consideración? Agradeciendo la presencia del Ministerio Público, la defensa, los funcionarios, la escolta policial, el servicio tercerizado y en especial al Consejo de Sentencia y jurados presentes aquí o por internet, sin más consideraciones, doy por concluida la sesión. Lo agradezco. Gracias.